Son las 8:08 de la mañana. Vamos a continuar con las discusiones. Hemos tratado aquí de poner de relieve importantes debates que se están dando en el Parlamento. Evidentemente, estamos desde el punto de vista del funcionamiento de la Cámara esta semana muy regidos por las votaciones de los proyectos de 40 horas y autopréstamo, y también queremos saber lo que ocurre con la reforma de pensiones. Así es que para ello queremos saludar al diputado por la región metropolitana y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Patricio, un gusto hablar con ustedes. Si tengo algún problema de señal es porque voy en el auto, ya prácticamente llegando al Congreso, a las primeras comisiones que tengo en la mañana. Ya, se entiende perfecto. La ruta 68 siempre nos da dolores de cabeza con las entrevistas en directo, pero si hemos pasado Curacaví, el riesgo es menor. Entre Viña y Valparaíso, en todo caso, Ya, no, ya. no es, no volví a Santiago el día de ayer. Ya, bueno, confiemos en la Avenida España entonces. Está bien. Sí, diputado, bueno, ¿cómo recibe usted la aprobación unánime del proyecto de ley de 40 horas en el Senado que ahora va a la Cámara? Hago esta mención bien subrayadamente porque en la política chilena ya nada es unánime, ¿no? Entonces, a ver si nos puede explicar cómo recibe usted esta señal y de qué modo debería dialogar con el estado del arte en la Cámara de Diputados. Yo creo que se hizo un buen trabajo tanto fuera del Congreso como en el Congreso para las 40 horas en el Senado. Digo fuera del Congreso porque también se hizo un trabajo tripartito entre empleadores, trabajadores y el Estado, ¿no? El Estado representado por el gobierno y el Parlamento. Y, y ahí participaron las centrales de trabajadores, la CUT y las otras centrales, participaron las distintas gremios empresariales, y se buscó entonces cómo hacer compatible algo necesario para mejorar la calidad de vida, que es reducir la jornada laboral, pero al mismo tiempo sin afectar la productividad, que lo que quiere decir es que eso no afectara el empleo, sino que mejorara la productividad. Dicho fácil, es producir lo mismo con menos horas de trabajo. Y para ello se buscaron alternativas donde la gradualidad es importante, pero también la adaptabilidad, ver fórmulas creativas de distribuir la jornada de trabajo. Y eso es lo que genera este acuerdo y esta unanimidad en el Senado. Y yo me alegro por ello, y naturalmente que eso hace mucho más fácil y rápida la aprobación en la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó en la legislatura anterior. A mí no me tocó, yo no era diputado en aquella época, pero en la legislatura anterior se aprobó, fue al Senado y ahora vuelve con estos cambios, y yo me imagino que debiéramos aprobarlo de manera bastante rápida. ¿Hay alguna lección de validez más general que se pueda sacar del trámite de este proyecto? Lo pregunto en tiempos donde todo el mundo habla de crispación, de falta de diálogo político o de afirmaciones por el estilo. Yo creo que sí, yo creo que nosotros como país necesitamos entrar en una temporada de acuerdos. Eso significa que para las grandes reformas debemos buscar acuerdos amplios, acuerdos transversales. Cuando se intenta sacar una reforma por un voto, que es lo que el gobierno intentó en la reforma tributaria, cualquier contingencia puede hacer que finalmente no se apruebe. Miremos lo que pasó, ¿no? El ministro de Educación tuvo un altercado con una diputada, eso generó una tensión, bueno, un grupo de diputadas no fue a votar y se rechazó. No quiero culpar a quienes votaron en contra, ¿no? Porque yo creo que era muy necesaria la reforma tributaria, y además de lo que se trataba era de votarla en general. Habían Ujú. algunas cosas en particular que uno podía estar en desacuerdo, pero era necesaria para el aumento de la PGU, para lo que tiene que ver con plata para seguridad ciudadana, para salud, en fin, y no se aprobó. Pero más allá del análisis de la reforma tributaria, uno dice, mire, aquí hay un problema de diseño que es muy distinto a las 40 horas, que se intentó aprobar por un voto. En las 40 horas se intentó un acuerdo amplio. Y yo Ujú. creo que esa es la lección para adelante, y particularmente en pensiones, que es lo que sigue, ¿no? Nosotros necesitamos mejorar las pensiones en Chile para los actuales jubilados y para el futuro, y en ese sentido creo que tenemos que construir un acuerdo amplio para que eso sea realidad.
Sí, bueno, usted lo señalaba bien, ¿ah? Hay ciertos proyectos en el horizonte. Según mi ordenamiento original, diputado, le iba a preguntar ahora por los autopréstamos, pero ya que mencionó lo de la reforma de las pensiones, vamos a eso y después volvemos. Em, Porque habíamos tenido una última entrevista respecto a este punto, la manera en que desde el gobierno se estaba tratando de dialogar con las distintas bancadas, usted recuerda en la comisión. Pero ahora estamos en un punto en el cual el gobierno tiene por un lado una mesa técnica a la que no está concurriendo oficialmente Chile Vamos, y Chile Vamos por su parte anuncia que está trabajando en su propio proyecto, ¿no? Esto obviamente va a entrampar la tramitación primero, pero en segundo lugar parecería ser, y ahí es donde le pregunto cuáles son las reales posibilidades de un consenso, cuando parecería ser que tanto el gobierno como la oposición de derecha parten de paradigmas distintos para construir sus propias propuestas. Dos comentarios. Primero, respecto a la conformación de la mesa. Ujú. La mesa fue un compromiso que tomó la ministra cuando votamos en general la reforma en enero. Eso significó que se aprobara en general y finalmente se conformó la mesa. Hubo algún tironeo ahí porque se demoró, pero se conformó. Yo creo que es importante. Ahora en esa mesa están concurriendo, bueno, no está Chile Vamos ni Republicanos, pero están concurriendo, además de todo el gobierno, nosotros, la democracia cristiana, que no estamos en el gobierno, el Partido de la Gente, que no está en el gobierno, el Partido Social Cristiano e Independientes, que involucra a otras fuerzas políticas. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me gustaría que se sumara a Chile Vamos, por supuesto, para tener un acuerdo más amplio, pero si logramos un acuerdo, todos los que estamos en la mesa ya construimos la mayoría suficiente para aprobar la reforma de pensiones. Eso respecto a esa conformación. Ahora, es legítimo que haya diferencias, yendo a la segunda parte de la pregunta, es Sí. legítimo. Si aquí hay una parte de la sociedad que le gustaría, o una parte del Parlamento que le gustaría que el sistema fuera 100% capitalización individual con las AFP. Y es legítimo porque en democracia se puede pensar así, cada uno puede pensar lo que estime conveniente. Ya vemos otros que creemos que tiene que haber un sistema mixto con participación pública y participación privada, y hay otros que creen que tiene que haber solo reparto. En fin, el punto es que ninguno le puede imponer su visión al otro. Ninguno le puede imponer su visión al otro. Y por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo. Ese es como el desafío. Porque el no llegar a acuerdo, finalmente quien paga la cuenta son las personas que no le mejoran las pensiones. Es tercera vez que como país intentamos una reforma de pensiones. La primera fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo era ministro en aquella época, enviamos el proyecto al Parlamento, no funcionó, no hubo acuerdo, hasta ahí llegamos. Después el gobierno del presidente Piñera, lo mismo, envié el proyecto al Parlamento, resulta no funcionó, hasta ahí llegó. Y esta es la tercera vez, y por eso yo he señalado que necesitamos construir un acuerdo, y estamos en ello. En la mesa técnica se ha avanzado, y yo soy optimista, moderado optimista naturalmente. Las cosas pueden fallar, pero con moderado optimismo veo el trabajo de la mesa técnica, y espero que al menos una parte de Chile Vamos, si no todo, se sume a un acuerdo amplio en pensiones. Ujú. Cuando se señala, bueno, recordar que estamos conversando con el diputado Alberto Undurraga, los que vienen sumándose recién a la transmisión, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. Muy Cuando... eso ya. ¿Ah? De Desde veras ayer que que ya no. cambió, pues sí, pues Sí, sí, desde ayer que no soy presidente. ya, En el fondo, como no hay presidente de aquí a la próxima sesión, sigo ejerciendo en caso que fuera necesario, ya. pero ayer se aceptó mi renuncia porque por acuerdo administrativo es solo un año, entonces presenté la renuncia para que elijamos un nuevo presidente en la próxima sesión. Sí. Qué bueno que lo dice para recordar que ni a usted ni a a otros en otras comisiones los destituyeron como dicen ciertos diputados por ahí. Había que cambiar, por eso están renunciando todos los presidentes de todas las Sí, comisiones. Sí. es lo que corresponde cuando uno firma un acuerdo. eh, Exactamente, voy a honrar la palabra. Exactamente. Sí, diputado, uy, se me fue el hilo de lo que le iba a preguntar ya, ahora me acordé. Cuando se dice, porque usted hacía mención al trayecto histórico de este debate, yo creo que es interesante para estos efectos, cuando se dice que históricamente la derecha ha sido obstruccionista en en esta discusión, o cuando se dice que, comillas, la derecha defiende las AFP, ¿se está haciendo una caricatura o una descripción? Yo creo que hay varias derechas, Ujú. y yo creo que es bueno.
es bueno constatarlo, porque claro, efectivamente pueden haber unos parlamentarios que no quieren llegar a acuerdo y la verdad que defienden en los hechos, más allá que no lo digan, pero en los hechos defienden un sistema de capitalización individual solamente y con los actores actuales, que son las AFP. Porque yo creo, a propósito, que tiene que haber una parte del sistema que tenga capitalización individual, no completo, tiene que ser mixto, y con actores distintos, no con las actuales AFP. Pero hay gente que defiende lo contrario. Pero también hay algún sector de la derecha que está abierto a cosas distintas. Entonces yo creo que, y en eso el gobierno comete un error, porque los mete a todos en el mismo saco. Yo creo que hay varias derechas, el Partido Republicano es distinto a la UDI es distinta a Renovación Nacional, y por lo tanto hay matices de posiciones entre unos y otros que hace que puede hacer caricaturas si uno los pone a todos en el mismo saco. Sí. Bueno, de lo que se está discutiendo en la mesa técnica y también para contarle a quienes nos están escuchando, yo creo que siempre es bueno exponer públicamente, ¿no? Los debates y los puntos de vista. ¿Dónde diría usted que están los nudos en la actualidad para llegar a un acuerdo? Yo diría que tenemos dos nudos. El primer nudo es el uso del 6% adicional. Recordemos a la gente que va a haber una cotización adicional de parte de los empleadores. El gobierno propone que vaya a un seguro social, pero seguro social que tiene, se ha hablado poco en la segunda parte, de un seguro social donde lo reparte 70% para la persona y 30% para solidaridad propiamente tal. Entonces, ahí hay un primer nudo, porque una parte de la derecha quiere que sea, o hasta ahora públicamente toda la derecha, pero me da la impresión de que solo una parte, quiere que sea 100% a las cuentas individuales. Y yo creo que ahí tenemos un nudo, y yo creo que es necesaria la solidaridad, es necesaria para apoyar a quienes tienen menores ingresos, pero fundamentalmente para apoyar a las mujeres que ganan menos, que tienen más lagunas y que se le divide por más años su fondo de pensiones porque viven más. Entonces el resultado de esas tres cosas combinadas, las dos primeras muy injustas, la segunda una buena noticia en cuanto que vivan más, pero que tiene un efecto negativo en el cálculo de pensiones, el resultado de esas tres cosas en conjunto es que les resulta una menor pensión y es muy desigual para las mujeres. Entonces, el primer punto tiene que ver con la separación de cuánto el 6% va a solidaridad. Yo creo que tiene que haber solidaridad por las cosas que he señalado, fundamentalmente para apoyar a las mujeres. Y el segundo punto grueso tiene que ver sobre si se va a separar o no lo que los técnicos llaman la industria, o si se va a separar o no el rol que hoy día hacen las AFPs. Las AFP hacen dos roles. Haces un rol de inversión, Ujú. que es por el cual se publicitan, ¿cierto? Sin embargo, hacen otro rol, que es el rol de soporte, que finalmente es donde cobran. Entonces es como una venta atada, ¿no? Que a uno en Sí. el supermercado le venden, oiga, el cepillo de dientes en la medida que compre la pasta de dientes. Discúlpeme el ejemplo, pero a veces es una venta atada. Y resulta que lo que se ha planteado en el proyecto es dividir los roles y que hayan gestores de inversión, públicos y privados, Ujú. y con libre elección, y que cada uno elija en la parte individual, porque está la parte solidaria, pero en la parte individual que cada uno elija, pero que también en la parte de soporte sea un ente público. Eso permite bajar los costos, permite que las ganancias de eficiencia se traspasen al afiliado, permite, por ejemplo, que en vez de ser un 10% de ahorro inmediatamente sin poner un peso más, sea un 10,5% de ahorro, y permite tener orientación al usuario. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese punto también, con separar el rol que hoy día hacen las AFPs, o separar la industria, como hablan Sí. los técnicos, y a partir de ello construir una organización del sistema de forma distinta. No de la forma como lo propone el gobierno, que quiere que sea el IPS. Yo creo que tenemos que tener algo más fácil, más liviano, pero creo que son los dos nudos. El resto Mm. de los temas, si ordenamos estos dos, si llegamos a acuerdo estos dos, el resto de los temas deberían resolverse relativamente fácil. Sí, respecto al último punto y para explicarlo de la manera más clara posible, entiendo que el supuesto es que los altos costos de administración de las AFP son una manera de esconder ganancias, ¿no? O de propiciar ganancias a través de la autoconstrucción de cuánto cuesta administrar el sistema, ¿no? Sí, y la verdad que el problema se produce cuando hay mejoras en eficiencia, por ejemplo, la mejora de eficiencia que genera el sistema de recaudación a través de Previred,
con economías de escala. Sin Ujú. embargo, eso no se traslada al usuario. Es normal en las industrias competitivas, en los mercados competitivos, que cuando hay una mejora en eficiencia, un competidor lo toma, otro competidor lo toma y finalmente baja el precio para todo. Aquí somos muy pocos, o son muy pocos los usuarios que son sensibles a la comisión para cambiarse de una FP a otra, ¿no? Entonces Ujú. no se traslada al usuario la ganancia de eficiencia. Solo con aprobar este sistema estaríamos trasladando del 10 al 10,5, que es un 5% inmediato de mayor cotización sin poner un peso más. Entonces, eso a mí me parece bien importante, la separación de la industria. Ahora, probablemente no de la forma como lo propone el gobierno, porque hay dudas respecto a cómo, si es competitivo o no es competitivo con lo que propone el gobierno, hay un conjunto de dudas, pero yo diría que esos son los dos puntos centrales. Y Patricio, voy a tener que ir saliendo porque tengo que entrar a comisión a las 8:30. Sí, pues y si llega tarde y dice que llegó tarde porque está dando entrevista a la Radio Universidad de Chile, vamos a quedar en una posición donde no nos gustaría quedar. Se puede, ¿ah? Sí, El reglamento permite. El punto es sí. que como una comisión investigadora quiero escuchar las exposiciones que se van a hacer hoy día en la comisión investigadora sobre los incendios en las bodegas Kaiser en Renca. Eso es lo No, que tengo a yo, las yo ocho y solo media de la le, mañana. solo le voy a decir que como diputado, o sea, como periodista y como ciudadano, le agradezco su preocupación por la puntualidad, porque el reportaje que apareció hace poquitos días en la televisión obviamente no ayuda en nada a la imagen de la Cámara de Diputados, que es algo que todos deberíamos cuidar. Así es que me parece que la prioridad debe estar precisamente en que esté en la comisión diputado. Así es que le agradecemos por esta conversación y obviamente vamos a ir retomando estos temas en los días y semanas que vienen. Listo, pues muchas gracias y muy buenos días. Ahí estaba el presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, quien, como decía él, es el presidente además saliente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, dando su punto de vista sobre, por un lado, lo que ha ocurrido con las 40 horas, que ahora llega a la Cámara de Diputados para una nueva votación, y la reforma previsional de la cual hemos tratado de ir explicando de la forma más clara posible cuáles son las distintas posiciones, cuánto tiempo debería demorar esta tramitación, que probablemente es la más incierta de las preguntas, y cómo también se está produciendo la discusión y el intercambio de puntos de vista en esta mesa técnica, que como decía el diputado Undurraga, fue parte de la negociación y de los compromisos que estableció en su momento el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para poder llegar a un acuerdo. Como él decía, en esta instancia están participando distintas expresiones, no solo oficialistas, está la democracia cristiana y otras fuerzas, pero no está por el momento Chile Vamos. Lo que no alcanzamos a preguntarle, pero vamos a explicar bien cortito en qué está, es el proyecto de autopréstamo de las AFP, que es otro de los asuntos que tienen que ver la Cámara de Diputados. Es un proyecto que actualmente se encuentra en discusión, que le permite a las personas afiliadas a una asociación de fondos de pensiones, a una AFP, es decir, a casi todas nosotros y nosotros, retirar cierto porcentaje de los fondos de pensiones a cambio de reincorporarlos al sistema. Para decirlo, si me permiten, de la manera más didáctica posible, es como un retiro encubierto, o un retiro con elástico, o un retiro con devuelta, ¿no? Un retiro retornable. Y esta es una iniciativa que fue impulsada por el Partido de la Gente, lo que va quedando de ese partido, porque ustedes saben que ha tenido varias decisiones, pero que bueno, es un sector que